Ese miedo silencioso, pero poderoso, que nos hace decir: no puedo hacerlo. No estoy listo. ¿Y si no sale bien? Ese miedo es como una trampa, nos inmoviliza justo cuando estamos a punto de crecer, justo cuando estamos a punto de avanzar hacia algo grande. ¿Por qué sentimos miedo al fracaso? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria? Y lo más importante, ¿cómo podemos transformar ese miedo en un motor de crecimiento? Antes de seguir, quiero que cierres los ojos un momento. Respira hondo y recuerda la última vez que dejaste de hacer algo por miedo a fracasar. Siente esa sensación. Esa paralización, ese es el enemigo silencioso que vamos a enfrentar hoy. Entendiendo el miedo al fracaso. El miedo al fracaso no es algo raro ni malo. Es una reacción natural de nuestro cerebro, diseñada para protegernos del dolor o la humillación. Nuestro cerebro interpreta el fracaso como una amenaza. Cuando sentimos miedo, liberamos cortisol, la hormona del estrés, y nos hace huir o evitar la acción. Pero aquí está la paradoja: cuanto más tratamos de evitar el fracaso, más limitamos nuestro potencial. Cada oportunidad que dejamos pasar es un paso que nunca damos hacia nuestro crecimiento. Quiero empezar esta parte con una verdad sencilla, pero poderosa. El miedo al fracaso no es tu enemigo, es parte de ti. Lo que sucede es que hemos aprendido a interpretarlo mal. ¿Qué es realmente el miedo al fracaso? El miedo al fracaso no es más que una reacción natural de nuestro cerebro. Cuando sentimos que algo puede salir mal, nuestro cerebro activa una alarma interna. Esa alarma se llama amígdala cerebral y su trabajo es protegernos. El problema es que esa alarma no sabe distinguir entre un peligro real y un peligro imaginario. Si te encuentras frente a un león, el miedo te salva la vida. Pero si quieres hablar en público, emprender un negocio o cambiar de trabajo, ese mismo miedo se activa, aunque no haya león, aunque no haya riesgo de muerte. El resultado: evitamos actuar. Un ejemplo cotidiano. Imagínate que quieres postularte para un puesto de trabajo mejor que el actual. Tu corazón late rápido, piensas: ¿y si me rechazan? ¿Y si no soy suficiente? En ese momento, tu cerebro reacciona igual que si fueras a enfrentarte a un depredador. El miedo te hace decir: mejor me quedo donde estoy. Y ahí, el fracaso no viene de intentarlo, sino de ni siquiera haberlo intentado. El miedo al fracaso como ilusión. Aquí hay algo clave. El 90% de las cosas que tememos nunca ocurren en la realidad. El miedo al fracaso es como una película mental que inventamos, y la mayoría de las veces, ese guión es mucho más aterrador que la realidad misma. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida evitaste hacer algo por miedo a fracasar, y después descubriste que no era tan grave? ¿Por qué el fracaso duele tanto? ¿Sabes por qué el fracaso nos paraliza? Porque lo asociamos con dos cosas muy profundas. El rechazo social, porque tenemos miedo a lo que los demás pensarán de nosotros. ¿Qué dirán si fallo? Se van a burlar de mí. Voy a decepcionar a mi familia. Y la autoestima, porque creemos que si fracasamos, significa que no somos lo suficientemente buenos. Si fallo, es porque no valgo. Pero aquí está la verdad. Fracasar no significa que no valgas. Significa que lo intentaste. Piénsalo así. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación. Hoy su legado es un imperio. Albert Einstein no habló hasta los 4 años y fue visto como lento por sus maestros. Hoy es sinónimo de genialidad. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, Apple. Años después, regresó para transformarla en la compañía más influyente del mundo. Todos tuvieron miedo al fracaso, pero lo enfrentaron. Quiero que pienses en algo pequeño. ¿Recuerdas la primera vez que aprendiste a montar bicicleta? Seguro te caíste más de una vez. Tal vez te raspaste las rodillas. Quizás hasta lloraste. Pero hoy, montar bicicleta ya no te da miedo. ¿Por qué?
porque entendiste que cada caída era parte del proceso de aprender. Eso mismo pasa con cualquier fracaso en la vida. Piensa en Thomas Edison, sí, el inventor de la bombilla. ¿Sabías que falló miles de veces antes de tener éxito? Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, dijo: no he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Reflexión: cada error, cada caída, es una lección disfrazada de fracaso. Nos da información valiosa para acercarnos más a nuestro objetivo. Déjame decirte algo fuerte. El verdadero fracaso no está en equivocarse, está en no intentarlo nunca. Cada vez que no aplicas a ese trabajo, que no lanzas tu proyecto, que no expresas tus sentimientos, estás permitiendo que el miedo te robe oportunidades. Y lo peor es que esas oportunidades no regresan. El tiempo pasa, y lo que hoy evitas por miedo, mañana puede convertirse en un arrepentimiento. El fracaso no está ahí para destruirte. Está ahí para enseñarte. Cada vez que fallas, recibes información. Descubres que funciona y que no. Descubres de que eres capaz. Y sobre todo, desarrollas resiliencia. Hazte esta pregunta: ¿qué te dolería más dentro de 10 años? ¿Intentar y fracasar o nunca haberlo intentado? Por eso, los grandes líderes, empresarios, atletas y artistas tienen algo en común. Han fracasado más veces de las que la mayoría de la gente ha intentado. Cierra los ojos un momento. Piensa en algo que deseas, algo que llevas tiempo postergando. Ahora pregúntate: ¿qué me detiene? ¿Qué miedo estoy alimentando? ¿Y qué pasaría si, en lugar de enfocarme en lo que puede salir mal, me enfoco en lo que puedo aprender? Respira profundo. Ese es el primer paso para liberar el poder que hay detrás del fracaso. Quiero que te quedes con esta idea. El miedo al fracaso no significa que no puedas hacerlo. Significa que estás a punto de crecer. Si lo entiendes así, cada vez que sientas miedo, lo verás como una señal. Una señal de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás entrando en terreno de crecimiento. Y ahí es donde la magia sucede. El miedo al fracaso no solo nos paraliza, también nos limita de maneras silenciosas. No siempre se presenta con un no puedo hacerlo. A veces se disfraza de cosas más sutiles y ni siquiera nos damos cuenta. Hoy quiero que abramos los ojos y veamos cómo ese miedo, si no lo reconocemos, se convierte en una cárcel invisible. La primera forma, la procrastinación. ¿Cuántas veces has dicho: mañana empiezo? Mañana empiezo la dieta. Mañana hago el currículum. Mañana arranco con el negocio. Y ese mañana nunca llega. La procrastinación es un síntoma claro del miedo al fracaso. Porque si no lo haces, nunca fallas. Si no lo intentas, no corres riesgos. Pero, ¿sabes qué pasa también? Nunca avanzas. Imagina a alguien que quiere escribir un libro. Tiene la idea clara, tiene la historia en su cabeza. Pero cada día lo pospone. Necesito más tiempo, necesito investigar más, necesito inspiración. Pasan meses, pasan años, y ese libro nunca se escribe. No porque no pudiera hacerlo, sino porque el miedo lo convenció de esperar el momento perfecto. La verdad es esta: el momento perfecto no existe. La segunda forma, el perfeccionismo. El perfeccionismo parece algo positivo, pero en realidad es otra cara del miedo al fracaso. Cuando piensas: si no sale perfecto, no vale la pena. Tengo que tener todo bajo control antes de empezar. En el fondo, lo que estás diciendo es: tengo miedo de fracasar, así que no quiero ni intentarlo. Ejemplo real. Muchos emprendedores nunca lanzan su producto porque creen que no está listo. Esperan, lo mejoran, lo vuelven a revisar, y mientras tanto, alguien más se atreve, lo lanza imperfecto, y gana experiencia real. El perfeccionismo mata más sueños que el fracaso mismo.
La tercera forma, la autocrítica destructiva. Hay una voz interna que todos tenemos. Y muchas veces, esa voz se convierte en nuestro peor enemigo. Esa voz dice cosas como: no eres suficiente. Vas a fallar. No tienes lo que se necesita. Y lo peor es que, al repetirlo una y otra vez, terminamos creyéndolo. Ejemplo. Una persona con talento para cantar nunca se sube a un escenario porque piensa: seguro me equivoco. Lo curioso es que el público jamás sabría si desafinó un poco, pero ella nunca se atreve a mostrar su voz. La autocrítica no es mala si te ayuda a mejorar. Pero cuando se convierte en una excusa para no actuar, se transforma en una cadena que te impide crecer. Ahora veamos el costo de vivir limitado por el miedo. Quiero que lo veamos desde otro ángulo. El miedo al fracaso no solo nos roba acciones. Nos roba vidas enteras de potencial no vivido. Personas con ideas increíbles que nunca se atrevieron a compartir. Profesionales con talento que nunca aplicaron a un mejor trabajo. Artistas que nunca mostraron su arte al mundo. ¿Sabías que Vincent Van Gogh, uno de los pintores más famosos de la historia, vendió solo un cuadro en vida? Murió creyendo que había fracasado. Hoy, su obra vale millones y es admirada en todo el mundo. Imagina si se hubiera detenido al primer rechazo. El miedo y la zona de confort. El miedo al fracaso tiene un aliado muy peligroso: la zona de confort. En la zona de confort todo parece seguro. No hay riesgos, pero tampoco hay crecimiento. Es como vivir en una habitación pequeña, donde no hay ventanas, no hay puertas, pero tampoco hay peligros. El problema es que, en esa habitación, la vida se estanca. Quiero que pienses. ¿En qué parte de tu vida estás escondiéndote en esa habitación llamada zona de confort? Otro límite que pone el miedo es hacernos creer que necesitamos control absoluto para avanzar. Pero la vida no funciona así. Si esperas tener todas las respuestas antes de dar el primer paso, nunca lo darás. Cuando Jeff Bezos fundó Amazon, no sabía si iba a funcionar. No tenía todo claro, no tenía todas las respuestas. Pero dio el paso. Hoy, Amazon no solo es una empresa gigante, es una revolución en cómo consumimos productos. El control absoluto no existe. Lo que sí existe es la valentía de avanzar con lo que tienes. Quiero que cierres los ojos un momento. Piensa en un área de tu vida donde el miedo al fracaso te ha detenido. Pregúntate con honestidad: ¿estoy procrastinando algo importante? ¿Estoy esperando la perfección para actuar? ¿Estoy escuchando demasiado esa voz interna que me dice que no puedo? Ahora respira hondo. Imagina cómo sería tu vida si decidieras dar ese paso, aunque no sea perfecto. El miedo al fracaso nos limita de formas invisibles. Nos hace postergar. Nos hace buscar una perfección que no existe. Nos hace criticarnos más de la cuenta. Y todo esto tiene un precio, una vida más pequeña de la que podríamos vivir. Pero recuerda esto. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás ampliando tu vida, estás expandiendo tu mundo. Porque la verdad es que el miedo no se vence esperando que desaparezca. El miedo se vence caminando con él al lado y demostrando que no tiene el poder de decidir por ti. Ya hemos visto qué es el miedo al fracaso y cómo nos limita. Pero aquí viene la parte más emocionante: podemos cambiar la forma en que lo interpretamos. El fracaso no es el final. El fracaso es una interpretación. Y cuando cambias esa interpretación, el fracaso deja de ser una piedra en el camino y se convierte en un peldaño hacia tu crecimiento. Hoy quiero mostrarte 3 maneras poderosas de reencuadrar el fracaso. Reencuadre 1. El fracaso es retroalimentación. Cada vez que fallas, en realidad el universo te está entregando información. No es un castigo. No es una sentencia. Es un dato, un resultado, un mensaje. Ejemplo simple. Un niño que aprende a caminar. Da un paso, se cae.
Da otro paso, se cae de nuevo. ¿Alguien le dice eres un fracasado? No. Cada caída le da retroalimentación, como mover el pie, como mantener el equilibrio. Y gracias a esas caídas, un día camina. Si aplicamos la misma lógica a nuestra vida, veremos que cada error nos enseña algo que no sabíamos antes. Reencuadre 2. El fracaso es experiencia. La experiencia no se compra. La experiencia no se aprende en un libro. La experiencia se vive, y muchas veces, se gana fracasando. Los grandes médicos no se hacen solo estudiando, sino enfrentando diagnósticos difíciles, errores, y aprendiendo de ellos. Los grandes empresarios no son los que nunca fallaron, sino los que supieron levantarse tras cada caída. El fracaso te da cicatrices, y esas cicatrices se convierten en tu fortaleza. Pregúntate, ¿cuántas veces has aprendido más de tus derrotas que de tus victorias? Reencuadre 3. El fracaso es el camino a la innovación. Escucha esto, ninguna innovación grande en la historia nació de hacerlo todo bien a la primera. Los hermanos Wright, pioneros de la aviación, fracasaron decenas de veces antes de lograr que un avión volara. Thomas Edison falló más de 10.000 veces antes de inventar la bombilla. Elon Musk tuvo cohetes que explotaban antes de que SpaceX lograra aterrizar uno de forma segura. El fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del éxito. Déjame contarte un par de historias que lo dejan claro. Kenneth Sanders, el creador de KFC. A los 65 años, estaba arruinado, sin trabajo, y solo con una receta de pollo. Tocó más de 1,000 puertas para que aceptaran su receta. Le dijeron que no, una y otra vez. ¿Y sabes qué hizo? Reencuadró cada no como una señal de que estaba más cerca del sí. Hoy, KFC es una de las cadenas más grandes del mundo. Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. Pero lo que poca gente recuerda es que fue rechazado de su equipo escolar. En lugar de verlo como un fracaso definitivo, lo usó como combustible. Él mismo dijo: he fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Ahora quiero proponerte un ejercicio rápido. Piensa en un fracaso reciente. Algo que todavía sientes como una herida. Ahora escribe, aunque sea mentalmente, la misma historia, pero en versión de aprendizaje. ¿Qué me enseñó? ¿Qué habilidad gané? ¿Qué oportunidad nueva me mostró? Cuando cambias la forma en que cuentas tu historia, cambias la forma en que vives tu vida. Algo fundamental en el reencuadre es cómo hablas del fracaso. Si dices, soy un fracasado, conviertes un evento en tu identidad. Pero si dices, tuve un fracaso, entonces entiendes que fue solo un momento, no tu esencia. Las palabras que usas definen cómo tu mente procesa la experiencia. Por eso, nunca digas yo soy un fracaso. Di, fue un intento que no salió como esperaba, y aprendí algo de él. Cierra los ojos. Piensa en un fracaso que aún te duele. Respira profundo, y repite en tu mente. No fracasé. Aprendí. No perdí. Gané experiencia. No caí en vano. Me hice más fuerte. Cuando entiendes que el fracaso no es el enemigo, sino un maestro disfrazado. Cuando lo reencuadras como retroalimentación, experiencia e innovación. Entonces el miedo pierde fuerza. Porque ya no ves al fracaso como algo que te hunde, sino como algo que te impulsa. Quiero que te lleves esta idea. Cada fracaso que tengas es un ladrillo que te acerca a la construcción de tu éxito. La próxima vez que caigas, sonríe y di: gracias, porque esto me está preparando para lo que viene. Hemos recorrido un gran camino juntos. Primero, entendimos qué es el fracaso. Luego, exploramos cómo nos paraliza el miedo. Después, aprendimos a reencuadrarlo como retroalimentación, experiencia y camino hacia la innovación. Ahora llegamos a lo más importante: cómo superar el miedo al fracaso en la vida real.
No basta con entenderlo intelectualmente. Necesitamos estrategias prácticas, pasos concretos y una mentalidad lista para actuar. Hoy quiero dejarte 5 claves poderosas para que, a partir de ahora, el miedo deje de dominarte. Clave 1. Acepta el fracaso como parte del proceso. La vida no es una línea recta hacia el éxito. La vida es un zigzag, llena de caídas y levantadas. Un boxeador sabe que recibirá golpes. No entra al ring pensando que saldrá ileso. Pero sigue ahí, porque sabe que cada golpe es parte del camino hacia la victoria. Tú también necesitas aceptar que en tu camino habrá caídas. Y está bien. No significa que estés perdido. Significa que estás vivo, en movimiento, intentándolo. Repite conmigo. El fracaso no me define. El fracaso me moldea. Clave 2. Enfrenta pequeños fracasos a propósito. Una de las mejores formas de perderle miedo a algo es exponiéndote poco a poco. Habla en público aunque te dé nervios. Lanza un proyecto pequeño aunque no sea perfecto. Haz una venta aunque pienses que te dirán que no. Cada mini fracaso que enfrentas te vacuna contra el miedo. Es como entrenar un músculo. Ejemplo cotidiano. Si tienes miedo de hablar inglés en público, empieza con una frase corta, equivócate, ríete y sigue. Cada error es un paso hacia la fluidez. Clave 3. Redefine tu relación con el miedo. El miedo no es tu enemigo. El miedo es un guardián. Está ahí para alertarte, para mostrarte que algo es importante. Pero aquí viene la clave. El miedo señala la dirección de tu crecimiento. Si algo te da miedo, probablemente es porque significa mucho para ti. El miedo es una brújula. Ejemplo real. Oprah Winfrey confesó que antes de cada show sentía miedo escénico. No lo eliminó. Lo usó como energía, como señal de que lo que estaba por hacer valía la pena. Así que la próxima vez que sientas miedo, en lugar de huir, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme este miedo? ¿Qué oportunidad está detrás? Clave 4. Rodéate de ejemplos de resiliencia. Somos el promedio de las voces que escuchamos, de las personas que admiramos y de los entornos en los que nos movemos. Si todo tu alrededor ve el fracaso como vergüenza, terminarás viéndolo igual. Pero si te rodeas de personas que entienden que fracasar es parte del éxito, adoptarás esa mentalidad. Ejemplo. Steve Jobs fue despedido de su propia compañía. En lugar de hundirse, creó Pixar y NXT, hasta que Apple lo volvió a llamar. Imagina si Jobs hubiera vivido en un entorno de gente que le dijera: ya fracasaste, retírate. La historia de la tecnología sería distinta. Clave 5. Enfócate en la acción, no en el resultado. El miedo al fracaso muchas veces viene de la obsesión con el resultado. ¿Y si no funciona? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? Pero escucha esto, el éxito está en la acción, no en el resultado. Si te atreviste, ya ganaste. Si lo intentaste, ya creciste. Si diste el paso, ya estás más lejos que quienes nunca lo intentaron. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fue rechazada por 12 editoriales antes de ser publicada. Si se hubiera enfocado solo en el resultado, se habría detenido en el primer no. Pero se enfocó en la acción, seguir escribiendo, seguir tocando puertas. Recuerda, la acción cura el miedo. Mira hacia atrás en tu vida. Piensa en todas las veces que el miedo quiso detenerte. ¿Y qué pasó cuando te atreviste? Descubriste que podías más de lo que imaginabas. El miedo al fracaso siempre estará ahí, susurrándote dudas. Pero tú decides si escucharlo como un límite o como una señal de que estás avanzando hacia algo importante. Hoy te invito a que hagas un pacto contigo mismo. No dejarás que el miedo al fracaso controle tu vida. Porque el verdadero fracaso no es caer. El verdadero fracaso es no intentarlo nunca.
Amigos, hemos recorrido este viaje hablando del miedo al fracaso. Lo entendimos, lo desarmamos, lo reencuadramos y ahora tenemos herramientas para superarlo. Quiero que te lleves esta frase contigo. El fracaso no es el fin, es el inicio de tu crecimiento. Atrévete. Equivócate. Aprende. Porque cada intento, cada caída, cada levantada, te está acercando a la mejor versión de ti mismo. También quiero que te lleves estas ideas. El miedo al fracaso es natural, pero no debe gobernar tu vida. Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Actuar, aunque sea imperfecto, siempre es mejor que quedarse paralizado. Las historias de éxito nacen de la valentía de enfrentar el miedo y seguir adelante. Recuerda, el fracaso no es el enemigo, la inacción sí lo es. El crecimiento personal y profesional está al otro lado del miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás construyendo tu mejor versión. Así que hoy, decide, da un paso. No importa cuán pequeño sea. Ese paso es el primer ladrillo para superar la trampa del miedo y abrir la puerta a tu verdadero potencial. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Y recuerda, tu grandeza está del otro lado del miedo. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero de corazón que este mensaje sobre el miedo al fracaso te haya inspirado a dar un paso más hacia tus sueños. Ahora quiero pedirte algo muy sencillo pero muy poderoso. Si este contenido te aportó valor, dale like para que YouTube sepa que este tema importa. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguiremos creciendo juntos en motivación y desarrollo personal. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos, familiares o con alguien que hoy necesite escuchar que el fracaso no es el final, sino el camino hacia el éxito. Recuerda, juntos podemos crear una comunidad de personas valientes que decidan avanzar sin miedo. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.